tribunal reinicia la audiencia pública. En relación a la mañana vamos a hacer bloques de A8. Los 8 expositorios vamos a hacer un alto de 10 minutos. Por lo tanto, en primer lugar tiene la palabra don Álvaro Elizalde Soto por el Centro de Estudios Fundación e Instituto de Igualdad. Hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera en primer lugar destacar que el proyecto cuya constitucionalidad se debate ante este excelentísimo tribunal tiene por objeto modernizar las relaciones laborales y particularmente modernizar la negociación colectiva, de manera tal de contribuir al aumento de la productividad, incrementar la empleabilidad, fomentar la certificación de competencias, el reconocimiento al saber hacer, contribuir a la conciliación de familia y trabajo, contribuir asimismo hacia la equidad de género y la equidad salarial y al mejoramiento general de las condiciones de trabajo y empleo y particularmente de las remuneraciones de los trabajadores, al dotar de un mecanismo de negociación colectiva moderno que efectivamente permite el entendimiento estratégico entre empleadores y trabajadores en el marco de la legislación vigente. La pregunta que hay que hacerse, particularmente respecto del rol que se le asigna a los sindicatos y a la titularidad sindical, es si es un fin constitucionalmente lícito el fortalecimiento de los sindicatos, o más bien al revés, si es un fin ilícito. La Constitución menciona de forma expresa el derecho a sindicarse. Podría no haberlo mencionado y haberse referido solo al derecho de asociación y al reconocimiento y amparo de los cuerpos intermedios. Por el contrario, reitero, la Constitución lo menciona de forma expresa. ¿Y por qué lo hace? Porque reconoce el rol social que en su propia especificidad corresponde a los sindicatos. Hasta 1971, la Constitución del 25 no mencionaba el derecho a sindicación, estaba subsumido en el derecho de asociación. Solo se incluyó mediante la ley 17.398 del 9 de enero de 1971, que incorporó el llamado Estatuto de Garantías Democráticas, sustituyendo el número 14 del artículo 10 de la Constitución vigente en aquel entonces. Y la actual Constitución mantuvo dicha mención expresa. De lo anterior se desprende que para la Constitución el derecho de sindicación, pese a ser una expresión del derecho de asociación, merece una mención expresa para su debida protección y realce como un derecho fundamental. Es más, cuando el constituyente no ha visto con buenos ojos ciertas prácticas sindicales que podrán no ser compartidos en quienes estamos en esta sala, el juicio que establece el constituyente, cuando no ha visto con buenos ojos estas prácticas lo ha señalado expresamente, como ocurre, por ejemplo, en la prohibición de la relación entre organizaciones sindicales y partidos políticos. Pero en este caso no lo hace. Adicionalmente, los convenios internacionales suscritos por Chile en materia laboral ratifican la importancia que tiene esta normativa. Como ustedes saben, la Constitución además consagra expresamente la libertad sindical, que comprende 3 derechos que están íntimamente ligados: el derecho de sindicarse, al cual ya he hecho mención, la negociación colectiva, el derecho a negociar colectivamente, y el derecho a huelga. Estos 3 derechos constituyen una triada que es el núcleo fundamental de la libertad sindical, su piedra angular. Y adicionalmente Chile ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 8, que consagra la libertad sindical, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 22 establece el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos, y también consagra la libertad sindical en su numeral 3, así como los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo, que comprometen al Estado de Derecho a adoptar todas las medidas necesarias y aprobadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación, la prohibición de disolver o suspender una organización de trabajadores o de empleadores, la obligación de crear los organismos adecuados para garantizar el respeto del derecho de sindicación y la obligación de adoptar las medidas adecuadas para estimular y fomentar el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva, así como el compromiso con la garantización del derecho a huelga, entre otros. Se ha discutido la importancia que tiene en esta normativa la extensión de beneficios consagrada en la reforma que está siendo debatida. Actualmente los empleadores pueden extender los beneficios del instrumento colectivo a trabajadores que no participaron en la negociación. Pero el sindicato no tiene las mismas facultades para extender total o parcialmente los beneficios a trabajadores que no formaron parte de esta negociación.
esta norma desincentiva la afiliación sindical y produce lo que se conoce como el efecto polizón. Esto es, los trabajadores sindicalizados pagan los costos de la negociación y los no sindicalizados pueden solo percibir los beneficios. La reforma pone fin a esta situación, porque uno de los principios, ustedes saben, del derecho laboral es el principio de la realidad. Y en la realidad constituye un riesgo todavía, lamentablemente en Chile, ser parte de un sindicato. Pues bien, los trabajadores sindicalizados corren ese riesgo junto al costo de la negociación, los no sindicalizados acceden a los beneficios. Todo lo anterior siempre a merced de la voluntad del empleador. Esto constituye un poder desequilibrado del empleador para debilitar a los sindicatos, así como una forma de competencia desleal e incluso una práctica antisindical, lo que es más grave, consagrado en la propia legislación vigente, de no entrar en vigencia la reforma que se analiza por este tribunal. Y, como ustedes saben, los informes de la OIT han sido categóricos respecto a la necesidad de modernizar la legislación chilena en esta materia, de manera tal de efectivamente consagrar adecuadamente estos derechos, como se ha señalado por parte de la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. La normativa aprobada por el Congreso Nacional busca desincentivar el efecto polizón, incentivar la sindicalización, aumentar la cobertura de la negociación colectiva, entre otras finalidades. Asimismo, es necesario señalar que la norma de extensión por afiliación sindical no constituye en caso alguno una forma de sindicalización forzada o obligatoria. El trabajador mantiene incólume su derecho a no sindicalizarse. La nueva normativa, en síntesis, lo que hace es regular de manera más equilibrada los intereses en juego y cumple, y esto es lo más importante, con el elemento esencial del derecho laboral y que constituye, en último término, el fundamento de su creación como rama especial del derecho. Esto es, establecer un mayor equilibrio en las relaciones entre empleadores y trabajadores. Resulta, por tanto, absurdo considerar que la protección legal del derecho a no participar de los sindicatos se traduzca en una disminución del poder negociador de los mismos y menos aún en una pérdida de su sentido de existencia. En otras palabras, la defensa del derecho a no sindicalizarse no debe redundar en el debilitamiento del derecho de sindicalizarse, como ocurre en la legislación actual. El derecho de sindicación, como manifestación del derecho a afiliación, tiene una expresión positiva y una negativa. Por decirlo gráficamente, el derecho a afiliarse a un sindicato y el derecho a no afiliarse. Es necesario destacar que la legislación actual, de no mediar la reforma aquí debatida, no es neutra. Es una legislación que incentiva la no sindicalización de los trabajadores y que, por tanto, debilita sus instrumentos de negociación. Lo que consagra la Constitución es precisamente el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente. La legislación actual no lo garantiza adecuadamente. La propia Constitución señala que la ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. Y por eso, precisamente, la ley puede regular el rol primordial de los sindicatos en el proceso de negociación. Pero esto es muy importante, para lograr, dice la Constitución, una solución justa y pacífica. El debilitamiento sindical no permite dicha solución justa. Por tanto, transforma dicho derecho en un derecho vacío, un derecho fundamental consagrado en la Constitución. Con la legislación actual de no mediar esta reforma, se transforma en un derecho sin contenido. Por tanto, esta reforma no solo no es inconstitucional, sino que, por el contrario, hace realidad de mejor forma el mandato constitucional. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, gracias a usted. A continuación, expone por la organización no gubernamental la Agrupación de Familiares Ejecutados Políticos, su presidenta Alicia Lira Matus. Tiene la palabra. Perdón. Agradecer el hecho, para nosotros fue muy importante la agrupación de pedir esta audiencia y felizmente nos dieron, en el contexto que para nosotros el derecho a sindicalizarse es un derecho humano, el derecho humano que complementa al hombre, al trabajador, cuando tiene
las garantías de la organización que a través de su trabajo, sus movilizaciones, avanzan en beneficios que ayuda no solamente al trabajador en sí, de tener un salario digno, beneficio con dignidad para su familia, y por lo tanto, nosotros pedimos esto muy preocupados porque hay que ver el frente que vivió en 1979, cuando se le quitan arbitrariamente, porque hay que recordar que estábamos en la otra constitución, no la del 80, todos los beneficios que a través de décadas los trabajadores habían logrado. Sin embargo, en forma ilegal, arbitraria, se los quitaron a través de la reforma laboral, a través del exministro José Piñera, de la dictadura cívico-militar. Y para nosotros estar aquí era importante porque vemos que un sector que fue parte de esa dictadura hoy día quiere quitar el derecho a sindicalizarse, beneficiar a los trabajadores que no tienen el sentido de que sí tienen que unirse a sus compañeros para lograr demanda, porque mayoritariamente, no voy a decir todos, los empresarios no les nace de decir este trabajador es parte importante de mi riqueza y tiene que también yo garantizarle un buen pasar, pero también darle tranquilidad a su familia. Por lo tanto, ese es el sentido de que, por eso también estamos en contra los grupos negociadores. Los grupos negociadores nacen por una conveniencia también para un sector político, para los empresarios, en cuanto porque ellos terminan ahí su labor y sin embargo no resguardan ni garantizan los beneficios alcanzados a través de las movilizaciones o lo que ganaron de acuerdo con lo que lograron con el empresario, porque ahí ellos se van, que no es el mismo rol que tiene el sindicato, que resguarda, que garantiza y que permanentemente está informando a sus asociados. Para nosotros el hecho, volvemos a decir, la organización es fundamental. Por lo tanto, la política de traspasar los beneficios a aquellos que no estuvieron, no quieren asociarse, no quieren estar en un sindicato que son donde resguarda sus intereses, no es justo tampoco, porque esos trabajadores, y yo lo digo con propiedad, yo fui obrera textil, yo de mí no escuchar nada porque yo no soy ilustrada en leyes, y no soy ilustrada tampoco en grandes políticas a nivel nacional, pero sí conozco lo que significa tener una identidad de trabajadores poderosa que resguarde también los derechos que tenemos los trabajadores y cómo para nosotros es importante cuántos trabajadores, hablando de trabajadores sindicalistas, para nosotros estar aquí también representando a aquellos hombres, mujeres que eran dirigentes sindicales, que lucharon por esto y que hoy día no están porque fueron ejecutados. No entro en política y nada, estoy hablando solamente en mi calidad de persona, de mi historia trabajadora, mi esposo, un trabajador que vivió lo que fue en el 79 cuando se le quitaron todos los beneficios a los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una muy buena señal el hecho de, en esta reforma que hay laboral, para nosotros es muy importante. Y que a mí me gustaría, aparte de leer parte, como digo, no soy ilustrada en lo que tiene que ver con tratados internacionales laborales, porque mi rubro lamentablemente es otro, pero me voy a permitir leer un documento que busqué, donde habla la libertad sindical como derecho humano. La libertad sindical, hablando incluso de la Constitución del 80, la libertad sindical está presente en 3 principios de la Constitución. Primero, el principio de la negociación colectiva en el artículo 19, inciso 5 de la Constitución. Segundo, el principio de libertad sindical contemplado en el artículo 19, número 15, tercero. El principio constitucional de autonomía colectiva o sindical en el artículo 19, número 9, inciso tercero. Pero sostenemos que la Constitución Política del 80 ha sido superada por los tratados internacionales que ha firmado Chile,
por la vía del artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, que dispone lo siguiente: el ejercicio de la soberanía reconoce como límite el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar, promover tales derechos garantizados por la Constitución, y estamos hablando de la Constitución del 80, así que por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Desde febrero del año 2000 podremos agregar la vigencia de los convenios 87 y 98 de la OIT. Sin embargo, los instrumentos que mencionaremos se encuentran vigentes con anterioridad a la aprobación de dichos convenios, y el más importante para nuestro estudio, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estaba vigente con anterioridad a la reforma del artículo 5 de la Constitución en el año 1989. En cuanto a las declaraciones, debemos considerar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece en su artículo 23, 438, el derecho de fundar sindicatos y sindicarse, y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que consagra en su artículo 22 el derecho a asociarse sindicalmente. Aunque estas declaraciones en principio no constituyen un tratado internacional, entre comillas, el derecho internacional les ha otorgado valor a las normas porque ambas serían una interpretación de los preceptos en que se mencionan los derechos humanos en las respectivas cartas de la Organización de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. En cuanto a los tratados propiamente tales, podemos citar al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que estatuye en su artículo 841 distintos derechos sindicales de la autonomía colectiva. Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 consigna en su artículo 2242 diversos derechos sindicales y la autonomía colectiva. Por el último, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica, de 1969, en su artículo 1643, establece la libertad de asociación, en especial respeto a fines sindicales. Al tenor de lo dispuesto en nuestra Carta Fundamental y en los mencionados tratados, podemos sostener que, con anterioridad a la ratificación de los convenios 87 y 98 por parte de Chile, el principio de libertad sindical se encontraban plenamente establecido como principio jurídico y vigente, aplicando el sistema en relación laborales chileno, lo que importaba la inaplicabilidad de las normas legales contrarias a este principio en nuestro ordenamiento. Los convenios 87 y 98 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical y protección de derechos de sindicación, y sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, respectivamente, son los más importantes que ha sancionado la OIT y en la actualidad han sido ratificados por más de 100 países cada uno. Se trata de los primeros tratados internacionales sobre derechos humanos e inclusive en el caso del Convenio 87, su aprobación es anterior a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como señala Corvera, la OIT sindica este convenio dentro de lo que se consagran los 4 derechos más importantes, esenciales o fundamentales en materia de laboral, es saber, la libertad sindical, la negociación colectiva y la prohibición del trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil y la no discriminación en el empleo o profesión.
En cuanto a su contenido sustancial, ambos convenios consagran, entre las otras facultades de las organizaciones de trabajadores y empleadores, de estructurar su propio programa de acción, lo cual se relaciona directamente con la noción de autonomía colectiva. Dentro de este programa de acción encontraremos fundamentalmente 3 mecanismos: la negociación colectiva, la huelga y los convenios o contratos colectivos. Señora Alicia, su tiempo ya terminó. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, por la Sociedad de Fomento Fabril, expone el abogado Luis Felipe Sáenz. Hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, excelentísimo tribunal. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se nos brinda de efectuar algunas reflexiones y, sobre todo, de hacer un pequeño llamado de atención en el sentido de que los ministros observen algunos elementos que, a nuestro juicio, podrían estar reñidos con la Constitución, específicamente en lo que se refiere a lo que en doctrina se llama la extensión de beneficios, que está contenido en el nuevo artículo 323 que se propone incorporar al Código del Trabajo. Quiero partir principiando señalando que el actual artículo 346 del Código del Trabajo, que es precisamente donde se dispone, donde se establece, donde se regula la llamada extensión de beneficios, es una norma de reciente data. Es una norma que fue aprobada por la ley 19.759 y que fue, en su actual texto me refiero, y que fue producto de un amplio y bastante participativo proceso de diálogo social que se realizó durante el gobierno del presidente Lagos. Tuve la suerte de poder participar en muchas instancias de conversación que se hicieron con la Central Unitaria de Trabajadores, con sus líderes de ese entonces, lo mismo que con los líderes empresariales que estaban al mando de las asociaciones gremiales, lo mismo que en el debate que se dio en el Parlamento. En consecuencia, esta regulación de la extensión de beneficios, le insisto, no es el fruto de una ley que uno pudiera decir que ha estado carente del debate o del diálogo, sino que, muy por el contrario, en su actual texto, en el Código del Trabajo, es producto, insisto, de un gran consenso que se dio a propósito de esa ley. ¿Cómo funciona esta extensión de beneficios? ¿Ya? La extensión de beneficios tiene un nombre que es poco feliz en la doctrina, no obstante que en el artículo 346 no se menciona esta palabra. En la práctica, esto funciona, como ustedes ya lo han expuesto mis antecesores, hay una organización sindical que celebra un instrumento colectivo con una empresa y hay otros trabajadores que están fuera del proceso negociador y que consecuentemente no gozan de estos beneficios. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que acá, y por eso les digo que me atrevo a señalar que es confuso el nombre, no hay una imposición unilateral de la empresa de los beneficios o de las condiciones que se pactaron colectivamente al resto de los trabajadores, sino que lo que hay es meramente una oferta. Celebrado el contrato, la empresa lo que hace es ofrecerle al resto de los trabajadores la posibilidad de acceder a estos beneficios colectivamente pactados y los trabajadores definen voluntariamente y además individualmente si los aceptan o los rechazan. En la gran mayoría de los casos, esta es una aceptación que es bastante trivial, ¿ya? Porque es bastante obvio que una persona que le dicen le interesa que le suba el sueldo, que le reajuste sus remuneraciones, obviamente que va a decir que sí. Y por lo tanto, esta aceptación se da la mayor cantidad de las veces en forma tácita del minuto que los trabajadores aceptan, perciben estos beneficios, estos reajustes o nuevos beneficios, eventualmente también cuando firman sus liquidaciones de sueldo. Pero no es unilateral. Hay muchos casos donde estas nuevas condiciones pactadas colectivamente son repudiadas por los trabajadores, ¿ya? Y ocurre, por ejemplo, cuando se pactan, busqué harta jurisprudencia, pero por ejemplo un caso que me llamó la atención, donde se pactaron bonos o beneficios extraordinarios para los efectos del trabajo en día sábado y el trabajo en horas extraordinarias, después de jornada, que no estaban pactados en los contratos individuales, y las trabajadoras de una empresa repudiaron que se le hicieran extensivos estos beneficios y consecuentemente que con el propósito de tener una mayor remuneración pudieran trabajar el día sábado, básicamente arguyendo a motivaciones vinculadas a sus obligaciones familiares vinculadas de la maternidad.
No está de más decir que los sindicatos, y en general este país, los sindicatos no son una excepción, están compuestos por hombres, ven las relaciones laborales desde el punto de vista más masculino, machista podría decir uno, y en consecuencia las mujeres que están muy poco sindicalizadas, del minuto que se les va a imponer o que se existen las posibilidades de imponerle estas condiciones, obviamente que en este caso que estábamos analizando quedarían muy desmejoradas, ¿ya? ¿Qué es lo que pretende el artículo 323 que está incorporado en este proyecto de ley? Primero, una extensión automática de la afiliación sindical, que significa que si un trabajador se afilia al sindicato, entonces de forma, por eso solo hecho, se le va a gozar de todos los beneficios que fueron pactados colectivamente con anterioridad. Y segundo, una extensión de común acuerdo. Le queríamos simplemente señalar o llamar la atención a este excelentísimo tribunal que a nuestro juicio esto podría tener podría estar reñido con la Constitución, a lo menos en los siguientes puntos. Primero, en lo que se refiere a esta extensión automática, el artículo 323 en la práctica va a afectar el derecho de propiedad a un tercero, porque un sujeto que es el sindicato con otro sujeto que es el trabajador se ponen de acuerdo en incorporarse el segundo al primero, es decir, afiliarse al sindicato, y los efectos de ese acuerdo entre estos dos sujetos va a tener efecto en un tercer sujeto, que es la empresa, que no participó, que no dio su consentimiento y que no fue parte de esta conversación, y no obstante eso, va a ser su patrimonio el que soporte, digamos, los efectos de este acuerdo. En la práctica, las empresas cuando negocian colectivamente realizan un análisis de costo, que en definitiva determinan cuánto es lo que en términos concretos pueden aportar al sindicato en relación al universo de trabajadores que esté involucrado. Del momento que se establece esta afiliación automática, esa especificación de los costos va a quedar indeterminada, no va a ser posible, va a estar sesgada y obviamente que se le va a afectar al patrimonio de la empresa en términos eventuales, más allá de lo que podría estar dispuesto a consentir. Sobre todo cuando hay más de un sindicato, porque ahí la empresa no puede hacer un cálculo de cuánto le costaría si entraran todos los trabajadores en un sindicato. Hay empresas donde hay 4 o 5 sindicatos. Bueno, ¿a cuál de estos va a ingresar? Si tiene distintos beneficios, hay una determinación de cuánto me va a costar el contrato en definitiva. Segundo, también podría esto estar reñido con la libertad de contratación, en específico en lo que se refiere a los nuevos trabajadores. Si es que la extensión de beneficios, es decir, el pacto de condiciones de remuneraciones y empleo que le corresponde a los trabajadores en su relación laboral, cuando son similares a lo que está contratado colectivamente, solo puede operar por autorización del sindicato, ya sea porque acordó con la empresa o porque se afilió el trabajador, me pongo en la hipótesis que no se logró el acuerdo con el sindicato y por lo tanto la empresa está vetada de extender los beneficios. Bueno, si yo estoy contratando a un trabajador y yo estoy ingresando, supongamos, a esa empresa, el empleador solamente me va a poder tener dos situaciones. Me va a decir, mire, yo no le puedo ofrecer lo mismo que tiene el sindicato porque eso es una práctica antisindical e ilegal. Le ofrezco dos situaciones, señor. Primero, yo lo contrato con el sueldo base y usted vaya y afíliese, y en ese caso usted mismo se va a homologar las condiciones que están en el contrato colectivo, o caso contrario, voy a tener que ir a pedirle permiso al sindicato para contratar a este trabajador y que me dé la autorización para los efectos de poder ingresarlo a la empresa. Y no voy a tener ninguna otra alternativa viable. Por lo tanto, eso obviamente que, en mi modestísima opinión, afectaría la libertad de contratación y la libertad de trabajo. Es una facultad excesiva que se le está entregando al sindicato para los efectos de dirigir las posibilidades de contratación de personas que no son parte del sindicato y que eventualmente tampoco quieren ser parte del sindicato dentro de su libertad. Y no obstante eso, van a tener que pedirle permiso a la organización, ya sea para pactar condiciones idénticas o derechamente afiliarse. Y ahí entro a la última materia donde eventualmente también existen estas lesiones a la constitucionales o reñido en nuestra Carta Fundamental, y se refiere a la libertad sindical, porque como ya lo dijo Álvaro Elizalde anteriormente, hay una libertad sindical positiva que es crear o afiliarse a un sindicato, pero también hay una negativa que consiste en mantenerse fuera del sindicato, básicamente porque hay trabajadores que libremente deciden autotutelar o autogestionar sus posibilidades de desarrollo y remuneración en la empresa sobre la base de ir viendo y negociando con el trabajador dónde está su utilidad o su productividad marginal, que es finalmente como se fijan las remuneraciones.
En estos 10 segundos que me quedan, excelentísimo tribunal, simplemente quiero terminar con una reflexión. Las relaciones laborales y la regulación laboral en general necesita tener una tutela de los derechos fundamentales de los trabajadores, porque los trabajadores, cuando se incorporan a la empresa, se incorporan a ellos mismos, en su persona, en su personalidad, y obviamente que hay que protegerlo, y esa es la esencia de cualquier regulación laboral en el mundo, y ojalá que siga siendo así y tengamos instrumentos muy eficientes y eficaces para protegerla. Pero esa tutela de derechos fundamentales no se da en cualquier marco, sino que se da en un marco específico, económico de la empresa. La empresa tiene que tener viabilidad económica, tiene que ser productiva, tiene que ser sustentada en el tiempo, precisamente para que esos derechos se puedan ejercer en algún lado. Buscar ese equilibrio no es fácil, ¿ya?, entre la tutela de los derechos fundamentales y la viabilidad económica de la empresa. Pero nuestra Constitución y también históricamente las legislaciones comparadas, lo mismo que el derecho internacional, nos dan dos claves que son muy importantes. Primero, el sindicato tiene su libertad sindical para los efectos de buscar sus fines que le son propios, y la empresa gestiona, dirige y administra la empresa, porque el empresario es el que sabe hacer negocio y porque son los sindicalistas los que saben hacer libertad sindical. Muchas gracias, señor ministro. Muy bien, gracias a usted. Por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Call Center y Servicios Anexos, expone su presidenta Alejandra Muñoz Valenzuela. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores ministros y señoras ministras de este tribunal. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Me gustaría presentarles algunos argumentos en favor del acceso de los sindicatos a las informaciones sobre los trabajadores y las trabajadoras para fines de negociación colectiva, punto que se encuentra bajo discusión. Y me gustaría presentar estos argumentos a partir de dos puntos de vista. El primer, de la igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, y el segundo, de la importancia de que los sindicatos y los empleadores dispongan de las mismas informaciones o de una situación de igualdad de condiciones para que la negociación colectiva se vea positiva. Bueno, en relación al primer punto, ¿no?, en la ley que ahora está en discusión se abren algunos puntos bastante favorables en relación a la discusión del trabajo de las mujeres en Chile. Como los señores saben muy bien, las mujeres en Chile han logrado un gran avance en su participación en el mercado de trabajo, pero todavía resta aún un gran camino por percorrer, en la medida en que persisten algunas condiciones adversas, como la desigualdad de remuneración, como la llamada segregación ocupacional, lo que significa que las mujeres están aún mayoritariamente en estos sectores tradicionales de la ocupación tradicionalmente reservados a las mujeres. Y que esta ley nos abre algunas oportunidades bastante importantes. Quizás una de las que tiene relación directa con esta discusión de las informaciones es la posibilidad de que la negociación colectiva trabaje con planes de igualdad. ¿Qué son estos planes? Son acuerdos que se hacen los sindicatos y las empresas en el sentido de desarrollar diagnósticos y proponer medidas de común acuerdo para mejorar las condiciones de igualdad de las empresas. Cierto es que para que eso sea de verdad un ejercicio productivo, es necesario que los sindicatos dispongan de las informaciones sobre las trabajadoras que a ellos son afiliadas, ¿no es cierto?, y a los trabajadores también, para que conjuntamente puedan aferir si existen diferencias y qué hacer para disminuirlas, ¿no? Estos planes de igualdad
además de otros temas de negociación colectiva que también están mencionados en el proyecto de ley, son internacionalmente reconocidos, y la propia OIT ha de verdad apoyado y aprobado la negociación de estos planes entre sindicatos y empresas. También es cierto que es difícil aferir desigualdad de negociación, ¿no? Porque el convenio número 100 de la OIT, que habla específicamente de la igualdad de remuneración en el trabajo entre hombres y mujeres, el cual Chile es signatario, dice que se habla de trabajo de igualdad de remuneración para trabajo de igual valor. Y es muy importante, por lo tanto, una discusión clara, ¿no?, y fundamentada entre sindicatos y empresas para que el establecimiento de este igual valor sea posible, ¿no? No es simplemente una comparación de nombres de cargos y de montos, ¿no?, sino que es un trabajo un poco más delicado, ¿no? Muy bien. Entonces, desde el punto de vista de esta construcción de la igualdad, ¿no?, que se hace a través de estos planos, pero también en la negociación colectiva común y corriente, es absolutamente fundamental que los sindicatos sí tengan, ¿no?, acceso a la información. Y de ninguna manera es una vulneración, ¿no?, de derechos de los trabajadores y trabajadoras por ellos representados, porque en primer lugar la ley es muy clara que el sindicato va a tener acceso a las informaciones de los sindicatos a ellos filiados. Por lo tanto, no, obviamente ellos tienen que conocer estas informaciones o no pueden defender los intereses de los sindicatos. Y con eso, de los trabajadores y trabajadoras. Y con eso entro en el segundo punto de mi argumentación, que es justamente el derecho de los sindicatos a contar con información para la representación de los intereses de los trabajadores que afilía. Es conocido en la literatura sobre la organización sindical en el mundo que existen dos funciones esenciales de las organizaciones sindicales, que son representar existen funciones esenciales, y una de ellas es fundamentalmente representar los intereses de sus afiliados en las negociaciones colectivas. Y para eso, por cierto, tienen que acceder a esas informaciones sobre sus trabajadores. Además de todo, en el país, acá mismo en Chile, a diario se realizan informaciones donde la comisión negociadora del sindicato solicita a la empresa y las empresas sí entregan, ¿no?, lo que se llama el maestro, o es la plantilla de remuneraciones desagregada por haberes, ¿no? Y eso contribuye al trabajo que realiza el sindicato y la empresa. Entiendo así entonces que la idea del Ejecutivo fue hacer de esta buena práctica que ya existe un derecho y un deber para las partes negociadoras. Además de todo, hay un tema de fortalecimiento de la democracia que es fundamental. Los sindicatos, la mejoría de la negociación colectiva en el país pasa fundamentalmente por una educación para la negociación colectiva. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir entrar en una negociación colectiva, 1, en igualdad de condiciones, 2, con informaciones calificadas, y 3, que las dos partes puedan trabajar en el sentido de crear el ambiente en que el diálogo social sea la mejor manera de enfrentar a los conflictos, ¿no? Es cierto que existe un conflicto inherente a la relación de trabajo, reconocido mundialmente, pero, ¿no?,
pero existen también, y es necesario subrayar, muchos puntos de acuerdo entre trabajadoras y empleadores, en el sentido que a todos les interesa que las empresas sí tengan un buen desempeño, porque de eso depende el trabajo de las personas, ¿no? Y sus condiciones de vida. Entonces, también en otros países del mundo se practica esta transparencia de las informaciones, ¿no? Por ejemplo, en los países nórdicos, que como siempre se cita, está como Noruega, Suecia, Finlandia, está garantizado que los sindicatos y federaciones de trabajadores tengan acceso a las negociaciones. También en Alemania, por ejemplo, los consejos de empresa, que son las organizaciones de trabajadores dentro de las empresas, pueden acceder a cualquier minuto, ¿no?, a la información que encuentren necesaria para ejercer sus funciones. Y eso de ninguna manera compromete la vida económica de las empresas. Yo diría al revés, señores ministros y señoras ministras. Yo les colocaría a su consideración que un conocimiento en profundidad de la situación de las empresas, una negociación colectiva de calidad sirven para darle estabilidad no solamente a las relaciones de trabajo, como también a las empresas frente a las dificultades del escenario económico que siempre existe. Entonces, yo me gustaría decirles que es mi conclusión profesional que el proyecto de ley de modernización del sistema de relaciones laborales, en sus artículos 317 y 318, aporta una contribución relevante para el desarrollo de buenas prácticas laborales en las empresas, para la construcción de relaciones de trabajo de mejor calidad y especialmente para la construcción de la igualdad de remuneraciones para las mujeres trabajadoras de Chile. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias. Invitamos entonces a los siguientes expositores: Arlet Gay, Augusto Quintana, Miguel Soto Roa, Javier Olivares del Colegio Periodista. ¿Está? No. Y llegó recién Alejandra Muñoz. Sí, ahí. ¿Ya? Hasta luego. Que la vaya bien. Sí, está lista, la vi. Sí. Ya la voy a hacer después. Entonces, por el Sindicato de Tripulantes de Cabina de LAN Chile, expone Arlet Gay Chiferli. Tiene la palabra, hasta por 10 minutos. Muy buenas tardes, señoras y señores ministros. Como primer punto me voy a referir a nuestra experiencia en LAN con los grupos negociadores de trabajadores no sindicalizados y cómo se relaciona esto con la facultad unilateral del empleador de extender los beneficios de la negociación colectiva que existe en la norma actual. Me remontaré 15 años atrás, cuando estaba en pleno auge el uso y abuso de esta facultad legal. La empresa LAN, que estaba en una etapa de fuerte crecimiento, contaba con unos 600 tripulantes de cabina, cubierto por 15 instrumentos colectivos, distintos en sueldos y beneficios. Existía un contrato colectivo del sindicato, que agrupaba principalmente a personas con mayor antigüedad, y otros 14 convenios colectivos de pequeños grupos de alrededor de 70 personas cada uno, suscritos por los trabajadores que se iban incorporando a la compañía cuando cumplían 6 meses de antigüedad y firmaban el contrato indefinido.
Obviamente, los trabajadores de estos grupos poco entendían de esta práctica y de buena fe aceptaban participar en ello, incentivados por la finalidad de conseguir beneficios similares a los que ya tenían los demás, pero sin contar con asesoría alguna ni facultad para verificar posteriormente la correcta aplicación de sus instrumentos colectivos. Ante esta falencia, algunos entendían después que debían sindicalizarse, ya que éramos la única organización que tenía la facultad de representación permanente de sus afiliados para exigir el cumplimiento de lo pactado. Todo esto ocurría durante la vigencia del contrato colectivo del sindicato, largos 4 años, tiempo durante el cual los trabajadores tenían escasos incentivos para afiliarse, ya que al hacerlo se les impedía participar de las negociaciones con estos grupos, donde se les alimentaba además la expectativa de lograr mejores beneficios a los que tenían con el sindicato. Solo después de terminada esa negociación, el sindicato podía comenzar a traerlos, lo que a su vez generaba un nuevo problema, ya que para la siguiente negociación el sindicato tenía afiliados con otros convenios colectivos vigentes con fechas distintas. Entonces, siempre debíamos partir la negociación colectiva solicitando la inclusión de estos trabajadores en el nuevo convenio o contrato colectivo sindical, a lo que el empleador además no estaba obligado y, por ende, representaba un desgaste en el proceso de negociación. En estos casos, como se ve, la empresa ni siquiera utilizaba su facultad unilateral de extensión de beneficios, lo que habría implicado que al menos los trabajadores tuvieran que pagar la cuota similar al sindicato, que es el 75% del valor de la cuota vigente, sino que prefería animar la formación de grupos negociadores, eliminando cualquier incentivo para su afiliación al sindicato. Toda esta situación claramente no era beneficiosa para nadie, generaba un importante desorden administrativo a la empresa y, como ya he ilustrado, debilitaba fuertemente a los sindicatos. Pasados algunos años, cuando esto se hizo aún más patente en todas las áreas de la compañía, progresivamente se generó un nuevo acuerdo al respecto en las distintas negociaciones colectivas. LAN aceptó la incorporación en la negociación sindical de los nuevos asociados que provenían de convenios colectivos de grupos negociadores, pero con la condición de incluirlos en un segundo instrumento sindical con una fecha de vigencia también distinta, debilitando así la opción del sindicato de ir a una negociación reglada y eventualmente poder ejercer el derecho a huelga. Igualmente, se reservó el derecho de seguir negociando con grupos negociadores de trabajadores no sindicalizados, pero limitándose a solo 2 durante el periodo de vigencia del instrumento colectivo sindical. Uno, con el grupo tradicional, que se resistía a sindicalizarse, que era principalmente trabajadoras provenientes de la ADECO, que habían sido utilizadas antiguamente como rompehuelgas, y el otro, con los nuevos tripulantes que se incorporaran después a la empresa, lo que nuevamente establecía una competencia odiosa con el sindicato para lograr su afiliación. Quisiera detenerme un momento para contar cómo operaban estos grupos negociadores. La empresa escogía a 3 personas. Sí, la empresa escogía. No nos contemos cuento que esto es autoorganización de los trabajadores. Como decía, entonces, la empresa escogía a 3 trabajadores, normalmente entre quienes habían demostrado algún liderazgo durante el curso de formación inicial o que se habían destacado por su compromiso con la empresa y los llamaban para que se hicieran cargo de esta negociación. Se les explicaba muy soberamente lo que debían hacer, que consistía esencialmente en contactar a un listado de trabajadores que les proporcionaba la propia empresa, con todos sus datos, para que fueran a firmar en 2 ocasiones. Primero, para validarlos como su representante en esta negociación y luego para suscribir el supuesto nuevo acuerdo. Se les indicaba también que para convencer a sus compañeros les mencionaran el monto del bono de cierre y que al firmar obtendrían los mismos beneficios del resto de los tripulantes. Además, durante algunas semanas se les liberaba de sus funciones habituales para que se dedicaran exclusivamente a esta tarea y les arrendaban una sala en algún hotel con acceso a teléfonos. A este lugar concurrían luego los trabajadores a plasmar la mencionada firma. Como vemos, aquí claramente no hay un ejercicio del derecho a asociación o algo que se le parezca, sino que una sumatoria de voluntades individuales a un propósito, obtener un beneficio inmediato como es la obtención de un bono. De más está decir que estos grupos de negociadores nunca se sentaron a negociar con la empresa, ya que solo recibían el texto de un acuerdo que era una copia exacta en su alcance, pero no en su redacción, de los convenios colectivos del sindicato con distinta fecha de vigencia, obviamente. Entonces, en esta nueva etapa, a través de esta artimaña en la redacción, se impedía de nuevo al sindicato la posibilidad de recibir la cuota asimilada. ¿Y cómo lo sé también? Porque yo misma participé en uno de estos grupos negociadores al ingresar a la compañía, pero relacionada con el sindicato. Finalmente, esta odiosa práctica fue desapareciendo progresivamente en todas las áreas de la empresa, en sucesivas negociaciones con cuyos acuerdos se eliminaron estos instrumentos paralelos, hasta llegar al reconocimiento de las organizaciones sindicales como titulares únicos de la negociación, lo que ocurrió alrededor del año 2010. Se generaron también acuerdos en la propia negociación colectiva para la extensión de beneficios, pagando el 75% de la cuota sindical a aquellos trabajadores que se sindicalizaran posteriormente o los que se incorporaran a la empresa. Algunos de estos trabajadores efectivamente se sindicalizaron, pero otros siguen afuera.
pagando lo que les corresponde, obviamente. ¿Esto no demuestra, acaso, claramente que es perfectamente posible lograr acuerdos razonables de extensión de beneficios entre sindicatos y empresas sin que prime el supuesto veto a la extensión de la parte sindical que algunos parlamentarios han esgrimido? Creo que ello devela más bien los enormes prejuicios de quienes han recurrido en contra de las reglas de titularidad y extensión en contra de los sindicatos. Retomando mi relato, les comento que en la última ronda de negociaciones entre LAN y sus sindicatos, iniciadas a comienzos del 2013, algunas organizaciones decidieron negociar regladamente y varios de ellos votaron la huelga, obteniendo diversos resultados. Lo que no varió fue la reacción posterior de la empresa frente a estos sindicatos que podrían calificarse como un poco más combativos. En todas las áreas que representan estos sindicatos que votaron la huelga, se repuso la nociva práctica de los grupos negociadores no sindicales como una forma de castigar a estos sindicatos y generar nuevamente la odiosa competencia interna entre trabajadores. Los que llevamos ya algún tiempo trabajando en el mundo sindical sabemos que esto no es una práctica inusual ni propia solo de LAN o de grandes empresas. Es una práctica extendida que se ha ido utilizando de distintas maneras a través del tiempo y que continúa usándose hasta hoy principalmente como herramienta para debilitar a los sindicatos. La OIT lo ha dicho en reiteradas oportunidades. Ya es tiempo de acabar con este engendro legal que está realmente fuera de todo marco en el mundo, particularmente en el de las democracias modernas con las que nos gusta compararnos. El siguiente punto al que quisiera referirme es al derecho a información de los sindicatos. Nos encontraremos esta vez con una relación empresa-sindicato algo distinta a la recién descrita, lo que da cuenta no solo de las complejidades de las relaciones laborales, sino que también el valor que aporta desarrollarlas consistentemente en el tiempo. La principal crítica que se ha hecho al articulado que dispone el acceso a la información parte esgrimiendo el derecho al resguardo de la información personal, especialmente la relativa a remuneraciones. Asimismo, se ha mencionado el mal uso de esta información que podrían hacer los sindicatos al acceder a ella, denotando un supuesto de mala fe que es francamente inaceptable en el marco de las relaciones laborales. Si así fuera, ¿por qué no se supone mala fe de ambas partes y solo se carga el prejuicio contra las organizaciones sindicales y particularmente con sus dirigentes? Para ayudar a derribar estos prejuicios, permítanme nuevamente referir a mi experiencia. Compartir información se puede entender como una transferencia de poder. Tal vez de ahí proviene justamente una primera fuente de resistencia, no hay que perderlo de vista. Yo lo viví en mi empresa cuando comenzamos a pedir más información para preparar las negociaciones colectivas. Solicitábamos la planilla completa de remuneraciones de los últimos 24 meses con identificación de cargos, antigüedad de la empresa, fecha del último ascenso, etc. La empresa nos entregaba unos papiros ininteligibles con información parcial o recortada. Siempre faltaba algo y había que ordenarlo todo, pero nosotros insistíamos hasta que nos entregaron lo que estábamos pidiendo. Finalmente nos comenzaron a entregar, incluso con nombre y RUT de nuestros afiliados, que es más que lo que establece la ley hoy día, todo el desglose de las remuneraciones mensuales de 2 años, incluyendo el detalle de todos los ítems variables. Cuando la empresa comenzó a ver cómo utilizábamos esta información para armar un mejor petitorio, más fundado, por lo tanto más aterrizado, dejando de lado las peticiones a ciegas o prácticas tan nocivas como la conocida del tejo pasado, entendieron que era beneficioso para ellos también, lo que ha terminado fortaleciendo la relación. Así, las resistencias fueron desapareciendo y hoy incluso hemos acordado la entrega de información semestral para verificar la correcta aplicación de lo convenido. No es poco usual que detectemos errores, los que a través de esta sana práctica se pueden enmendar rápidamente, generando el menor impacto posible en los trabajadores, lo que redunda finalmente en beneficio de todas las partes. Entonces, ¿cómo y para qué usamos esta información? Con la ayuda de un asesor económico se trabaja para calcular, antes de comenzar la negociación colectiva, el costo total actualizado de la planilla de remuneraciones y de nuestro contrato colectivo cláusula por cláusula. A partir de eso, ingresamos las variables según lo que hemos construido con nuestra base como petitorio de la empresa en la nueva negociación. Con este ejercicio logramos medir el exacto impacto que tiene cada una de las peticiones en el resultado final del costo de planilla que resultaría después de la negociación, lo que nos permite ir ajustando aquellas peticiones que impactan más en este costo y priorizando aquellas que sean más significativas para los afiliados. Generamos entonces variables y parámetros para la negociación y nos sentamos a la mesa con la empresa compartiendo un lenguaje y un marco común que nos permite incluso construir nuevas fórmulas en conjunto. Por último, creo importante mencionar que ninguno de nuestros afiliados se ha quejado alguna vez porque nosotros manejemos esta información y no está de más decir que entendemos que es información relevante y que debemos tomar los resguardos necesarios para que no llegue a manos equivocadas ni se utilice para otros fines. Si queremos relaciones laborales modernas, si nos interesa que haya contrapartes que trabajen de manera más profesional y responsable y que sean capaces de construir una relación basada en la confianza y el respeto, entonces este punto resulta simplemente esencial para conseguir dicho objetivo. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la Confederación Nacional Campesina de Agro y Pueblos Originarios Ranquil,
expone el abogado Augusto Quintana Benavides. Tiene la palabra hasta por 15 minutos, 10 minutos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer la posibilidad de concurrir a esta audiencia pública en representación de una confederación que nace del proceso de sindicalización campesina en la década de los 60 bajo el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva. Esa iniciativa de sindicalización campesina, junto con otras iniciativas legales de la época, constituyeron un precedente digno de tenerse a la vista a la hora de evaluar el proyecto de ley, toda vez que esas iniciativas en ese periodo, todas ellas tendieron a promover la organización y los grupos intermedios, algo que acontece también felizmente con esta iniciativa legal hoy cuestionada constitucionalmente. 50 años después, vamos a discutir constitucionalmente este proyecto de ley. Y quisiéramos desarrollar 3 puntos, señor presidente. En primer lugar, uno relacionado con el concepto de pluralismo, particularmente pluralismo socioeconómico que contempla la Carta Fundamental. En segundo lugar, quisiéramos hacer alusiones al principio de subsidiariedad. En tercer lugar, quisiéramos intentar hacer, a decir verdad, una relación entre la extensión de beneficios y la titularidad sindical con la teoría de juegos, algo que puede ser un poquitito inusual en este tipo de debate jurídico. En primer lugar, la idea y noción de pluralismo. Es sabido que este debate en esta sede jurisdiccional ha sido precedido de un debate a nivel parlamentario, en la sede parlamentaria, y allí nadie ha discutido que ha primado fundamentalmente la idea de pluralismo político. Todas las visiones de bien común, de lo que es bueno, de lo que es deseable para una sociedad, se han debatido, se han confrontado, se han dirimido a través del principio de mayoría en este caso. No podría ser de otra manera en un sistema democrático. Pero nadie discute que allí ha primado el pluralismo político. Ahora, sin embargo, en sede jurisdiccional se nos pretende hacer ver de que ese pluralismo político que nos permite claramente debatir todas las ideas, contraponerlas, incluso votarlas, sin embargo, al momento de plantearse en torno al concepto socioeconómico, allí aparentemente existiría una visión más restringida. Se puede debatir todo, sin embargo, constitucionalmente solamente habría 1 o 2 o 3 posturas y el resto excluidas. Interesa poner el punto claramente en este sentido. Se pretende a través del requerimiento los requerimientos hacernos ver de que existe en la Constitución una noción de pluralismo socioeconómico restringido, de que solo ciertas visiones de bien común son constitucionalmente válidas. No obstante, de que pueden debatirse todas en el ámbito político, sin embargo, desde el punto de vista constitucional, habría una sola de ellas que sería válida. Y esto resulta un poco chocante en atención a que lo que se propone en el proyecto de ley no es ajeno a las democracias occidentales. No es una visión que uno pudiera decir, mire, está empapada de visiones totalitarias, autoritarias o de cualquier otra naturaleza que sea confrontacional con la naturaleza de nuestro sistema y de Estado de Derecho. Sin embargo, constitucionalmente se pretende de que una de estas visiones, que incluso es de las visiones que posee más relevancia en el mundo occidental, sea declarada inconstitucional. Por eso quisiéramos llamar la atención sobre este punto. Si acaso el Tribunal Constitucional va a pronunciarse en pos de una visión restringida de pluralismo socioeconómico, o va a establecer una noción más amplia de pluralismo al momento de entender qué es lo que la Constitución dice o establece. Quisiéramos concentrar más bien nuestro debate en torno al segundo punto, en torno al principio de subsidiariedad. Sobre este punto quisiéramos hacer una afirmación que parece ser pacífica entre nosotros, y es que el principio de subsidiariedad, en su fase activa, positiva o dinámica, encuentra clara consagración en nuestro texto constitucional. Soy autor de algún artículo por allí que sostiene que el principio de subsidiariedad en su fase negativa no está asegurado en la Constitución, pero es pacífico entre nosotros que en su fase activa, esto en cuanto implica un deber de acción para el Estado, se encuentra claramente asegurado en nuestra Carta Fundamental. Y particularmente en 3 disposiciones, son más, pero particularmente en 3 que vamos a permitir citar. El artículo 1, inciso 3, el artículo 1, inciso 4 y el artículo 5, inciso 2.
Sobre estas disposiciones que son plenamente conocidas por parte de los señores magistrados, quisiera resaltar los verbos o formaciones verbales. En el artículo 1, inciso 3, se emplean la voz reconocer y amparar. En el artículo 1, inciso 4, se emplea la voz que el Estado debe contribuir a crear. Deber, contribuir a crear. 3 formas verbales que han sido unidas en una oración, una frase. Debe contribuir a crear. Y en el artículo 5, inciso 2, se utilizan los verbos respetar y promover. Vamos a hacer una relación de ellos en forma inversa. No cabe la menor duda de que el proyecto de ley promueve o pretende promover un derecho o derechos fundamentales. ¿Cuál es? El derecho de asociación, la libertad de asociación, pretende promover esos derechos. Va más allá de una acción meramente de respetar tales o cuales derechos, sino que además pretende promoverlos, es decir, persigue incrementar el número de sindicatos, persigue incrementar la afiliación a los sindicatos, pretende fortalecer la organización sindical, es decir, establece una labor promocional. El artículo 1, inciso 4, utiliza la expresión debe contribuir a crear las condiciones sociales. Esta expresión, debe contribuir a crear las condiciones sociales, apunta a 2 principios muy relevantes en el derecho público, la eficiencia y la eficacia. Debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan, es decir, eficiencia y eficacia. Uno de los grandes críticas que se formulan a la actual legislación es su ineficiencia e ineficacia a la hora de promover las organizaciones sindicales y los grupos intermedios a nivel de empresa. Y lo que esta iniciativa legal pretende es precisamente eso, establecer condiciones por medio de las cuales los sindicatos posean mayor capacidad negociadora y, por esa vía, los trabajadores afiliados, incluso no afiliados, puedan acceder a mejores condiciones de trabajo. Por eso es que es importante analizar, desde el punto de vista jurídico, también la eficiencia y la eficacia de la normativa cuya constitucionalidad ha sido cuestionada. Y debe pronunciarse, a nuestro juicio, el tribunal, si acaso esta legislación cumple, satisface el estándar del artículo 1, inciso 4. Es decir, si procura establecer condiciones sociales que permitan a los trabajadores acceder a la organización y por esta vía también acceder a mejores condiciones laborales. Y llegamos al artículo 1, inciso 3. Y aquí quisiéramos llamar la atención sobre la voz amparo, amparar. Si uno analiza el diccionario de la Real Academia Española, la voz amparar tiene 2 enunciados interesantes. La primera es, por supuesto, proteger. Y no cabe la menor duda que al Estado le corresponde proteger a los grupos intermedios. Sin embargo, hay una segunda acepción. Dice además favorecer. Proteger, amparar significa proteger y favorecer. Es decir, establecer un favor, establecer unas condiciones más favorables. Se justifica, excelentísimo tribunal, que la ley establezca condiciones más favorables a los sindicatos en detrimento de los grupos negociadores. La respuesta es categórica, sí. ¿Y por qué? No cabe la menor duda de que tanto sindicatos como grupos negociadores son formas organizativas, pero tienen significativas diferencias. No solo porque una tiene personalidad jurídica y otras no, sino porque los sindicatos tienen una vida permanente dentro de la empresa, o pretenden tener una vida permanente dentro de la empresa, mientras que los grupos negociadores son por su esencia, son organizaciones accidentales u ocasionales. ¿Y por qué este último elemento es tan relevante, excelentísimo tribunal? Es tan relevante porque la diferencia es que el artículo 1, inciso 4, inciso 3, emplea la voz a través de los cuales se estructura la sociedad. Un grupo ocasional no es la estructura de una sociedad y no es la estructura tampoco de una empresa. Los sindicatos sí son parte de la estructura de una empresa. Finalmente, teoría de juegos, en lo que nos resta de tiempo. Simplemente una aseveración. Antes de eso, estas opiniones están respaldadas también por una opinión del profesor Hernán Corral
que vamos a dejar también testimonio en la minuta que vamos a hacer presente al final de nuestro alegato, en la cual el profesor Hernán Corral se hace parte exactamente de las mismas palabras que hemos reproducido en este presente alegato. Teoría de juegos, simplemente en 2 segundos. 1. Si caracterizamos el juego que se presenta en la actual legislación laboral, podemos decir que la relación que media entre sindicatos y grupos negociadores es una relación no colaborativa. Lo que el proyecto de ley pretende es establecer condiciones de colaboración, es decir, que la relación de juego que se media entre sindicatos y grupos negociadores sea un juego colaborativo. Y fundamentalmente la importancia que tiene esto para el desarrollo sano de una empresa es que por esta vía se va a establecer condiciones de no competencia entre trabajadores, sino que se establece, y lo que se pretende hacer es precisamente establecer condiciones más de armonía entre el grupo y la masa laboral. Y eso a sí mismo significa, y creemos así, un beneficio para toda la empresa. Finalmente, señor presidente, quisiéramos dejar copia de la minuta junto con el anexo que contiene la opinión del profesor Hernán Corral, que consideramos de alto valor para la resolución de esta controversia. Muchas gracias. Por la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicios Construmet, expone su secretario general, don Miguel Soto Roa. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Gracias, excelentísimo tribunal. Quiero referirme especialmente al tema de la titularidad sindical, que sin duda puedo ser reiterativo porque ya se ha manifestado en forma permanente por algunos antecesores. Sin embargo, es necesario recalcar que efectivamente los grupos negociadores en el sindicato, desde la experiencia, conforman un antagonismo precisamente para la situación sindical y para la titularidad sindical. Pero además quiero decir que efectivamente a través de eso, y lo corrobora, digamos, todas las encuestas que ha realizado la OIT, toda la información a nivel de América Latina y otros sectores, que indican precisamente que la titularidad sindical debe recaer en el sindicato. Pero además, es precisamente también, ¿no?, a nivel nacional, que la propia encuesta ENCLA sostiene que efectivamente, en términos de los grupos sindicales, se crean, ¿no?, fundamentalmente a partir del sindicato anterior de la empresa y no antes, lo que significa claramente entonces que se antepone en términos de la organización sindical como una competencia absolutamente desleal para efectivamente fortalecer la organización sindical. Además, está por decir que efectivamente donde no hay sindicato no hay negociación colectiva y tampoco entonces existen los grupos negociadores, como ya se ha reiterado en esta situación. Por lo tanto, seguir sosteniendo que el grupo negociador es igual al sindicato, acojo fundamentalmente lo que decía el expositor anterior, porque efectivamente, ¿no?, lo que hay ahí es que el grupo intermedio, en este caso que es la organización sindical, se siente perjudicado a través de un organismo como los grupos negociadores que efectivamente tienden a debilitar la organización sindical, como reiteradamente lo ha dicho la OIT respecto de esto, solicitando además que efectivamente, a través de lo que ha hecho el Estado chileno, reconocer los 2 artículos fundamentales respecto a organización sindical y a negociación colectiva, debieran eliminarse entonces los artículos 314 y 315 bis para efectivamente entonces entrar a tono con esta situación. Eso es precisamente lo que hace hoy el proyecto presentado. Por lo tanto, acoger los requerimientos que aquí se han presentado en su contra significaría seguir manteniendo una situación anacrónica que lleva precisamente a que la negociación colectiva se transforme no en una situación pacífica como aquí se ha manifestado, sino que en una verdadera confrontación entre quienes objetivamente laboramos al interior de la empresa y queremos tener efectivamente salarios reales de acuerdo a la productividad, frente a una situación de la ley que impide esta situación. Para referirme a la extensión sindical,
efectivamente hay que manifestar que se ha querido pretender, ¿no?, que esta es una situación, como decía anteriormente el abogado de la parte empresarial, que sería atentatorio contra el patrimonio, ¿ya?, y derechos del empresario. Sin embargo, esta figura es única. No existe en ninguna otra legislación al contexto latinoamericano o mundial. Y por lo tanto, esta figura es solo parte de la legislación laboral chilena. Desde esa perspectiva, entonces, incluso es atentatoria contra los trabajadores, como lo manifestaba la dirigente del sindicato de LAN Chile, porque le impone condiciones a aquellos trabajadores que ingresan o que están en la empresa y que les impide negociar posteriormente, sino que hasta el término precisamente del convenio que se ha estructurado. Desde esa perspectiva, entonces, transgrede absolutamente los principios de libertad sindical y transgrede, digamos, los principios del derecho del trabajador, efectivamente. Porque para nadie es un misterio que cuando un trabajador va a solicitar un trabajo a una empresa, no pregunta ni siquiera a veces cuánto le pagan, sino que sencillamente ingresa por la necesidad que tiene efectivamente de ejecutar una labor al interior de la empresa y tener una remuneración que le permita satisfacer sus necesidades mínimas como trabajador. Desde esa perspectiva, entonces, la verdad es que hay un abuso permanente que se ejerce. Por lo tanto, se equivocan aquellos legisladores que a través de este tribunal pretenden zanjar una situación que tiene características democráticas a través del Parlamento, pero que también tiene una característica democrática a través de la elección de la actual dirección del país, porque esta característica está precisamente en el programa del actual gobierno. Y sin embargo, ellos lo que hacen efectivamente es valorar más la negociación, digamos, o la contratación del empleador que precisamente la contratación de los trabajadores. Porque efectivamente el hacer extensión de los beneficios del contrato colectivo transgrede el principio contractual, efectivamente, que es solo parte de los contratantes y no de terceros. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, no es sano, efectivamente, seguir permitiendo este tipo de situaciones que se hacen a través, precisamente, de una legislación que careció absolutamente de legitimidad, del punto de vista de que fue creado, y que no ha sido cambiado. Y por lo tanto, si se fallara permitiendo que efectivamente el actual proyecto, ¿no?, quedara trunco en esta situación que se han pretendido, efectivamente, entonces, creará una situación efectiva desde el punto de vista de los trabajadores de tener que seguir empleando la fuerza y no los conocimientos necesarios para tener una negociación efectivamente de paz al interior de la empresa. Ya se ha reiterado incluso, digamos, la situación también de los sindicatos interempresa. Es tanta la situación antisindical de los requirientes que sostienen que otorgar un derecho a un sindicato, ¿no?, se constituiría prácticamente aquello de tener una negociación ramal. Mirando someramente el proyecto, se da cuenta que eso no es efectivo, porque no obliga a ninguna empresa a contraer un contrato distinto al que pueda generar con sus propios trabajadores. Tampoco existe la delegación, del punto de vista empresarial, para que sean contratos diferentes que se generen en una misma empresa. Por lo tanto, aquí lo único que ha hecho, en este caso el proyecto, es zanjar una situación que era absolutamente discriminatoria en términos de un sindicato, hacerlo distinto a otro que no podía representar en la misma forma los intereses de los trabajadores. Por lo tanto, desde esa perspectiva, uno tiene que construir que efectivamente una institucionalidad que crea el Estado no puede transformarse en una institucionalidad que zanje las deficiencias de otras institucionalidades del Estado del punto de vista que no supieron resolver aquellos parlamentarios que hoy día hicieron los requerimientos. Porque efectivamente, entonces, entraríamos en el hecho de que cada vez que se pierda en el Parlamento, será el Tribunal Constitucional quien tendrá que resolver aquellas diferencias respecto a este tipo de parlamentarios
que efectivamente algunos se han transformado verdaderamente en defensores acérrimos de cualquier situación del punto de vista empresarial y del punto de vista económico, creando situaciones verdaderamente, de algún modo, adicionales a la situación que nosotros estamos creando en el país. Lo último que quería sostener es precisamente lo que respecta a la información. Porque cosa curiosa, se dice que los sindicatos no debieran tener la información, pero no dicen lo mismo los requirientes respecto a los grupos negociadores. Entonces, ¿dónde está la diferencia de esta situación? Claramente, excelentísimo tribunal, aquí hay una utilización y un mal uso de esta situación que hoy día se ha planteado para resolver un problema que efectivamente está en otro sector, en este caso en el Parlamento, y por eso los parlamentarios tienen el prestigio que hoy día tienen en este país. Gracias. Ahora sí, por la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Call Center y Servicios Anexos, expone su presidenta Alejandra Muñoz Valenzuela, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Yo quiero comentarles un poco desde la práctica del sector que yo represento, un sector que es bastante precarizado, ya el sector de los call centers, donde tenemos alrededor de el 75% somos mujeres trabajadoras, donde de este 75% de mujeres trabajadoras son mujeres jóvenes, mujeres en este caso mamás solteras muchas veces, donde tenemos una vulneración a diario de los derechos laborales, donde las condiciones de higiene y seguridad no son respetadas tampoco, ya donde la protección a la maternidad, incluyendo lo que es la sala cuna y el derecho a amamantamiento, tampoco son respetados dentro de lo que es este sector. Y donde tenemos una serie de componentes variables para poder medir lo que son las remuneraciones variables a final de mes y que son bastante subjetivos, y donde los trabajadores de alguna forma no tienen el derecho ni siquiera de ir al baño, ya porque si no de alguna forma pierden lo que es este componente variable. Ya también donde tenemos prácticas antisindicales como pan de cada día. Entonces, en base a lo mismo, en base a lo mismo, nosotros apuntamos a lo que es mencionar que el término de lo que es los grupos negociadores o la titularidad sindical, lo que son la extensión de beneficios, lo que es que puedan negociar los sindicatos interempresa y lo que puede ser en este caso el derecho a la información, que es para nosotros transparentar de alguna forma lo que es en este caso los sueldos de los trabajadores en general, y que apunta directamente todo el sentido de lo que son estos puntos a fortalecer el real derecho a la negociación colectiva y el sindicalismo. Ya lo hablaba desde una perspectiva y comentándoles un poco los antecedentes generales de lo que es el sector, un poco para mencionarles por qué para nosotros es súper importante el que estos puntos de alguna forma sean valorados dentro de lo que es la reforma laboral. Dentro de lo que es las aspiraciones de los trabajadores de cambiar lo que fue el plan laboral de Piñera y que se puso a sangre y muerte en nuestro país y que se tradujo en desincentivar de alguna forma lo que fueron los derechos de los trabajadores desde el plano colectivo y a casi eliminar lo que fue el movimiento sindical y los derechos conquistados hasta ese momento, mencionar que lo que es actualmente la reforma laboral no cumple con las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical. Esto es relativo a los convenios internacionales, el convenio 87 del año 44 y el convenio 98 del año 45. Ya con la normativa de los reemplazos internos en la práctica se hace imposible negociar colectivamente en el sector de los servicios, que es el sector donde nosotros representamos. Para nuestro sector es de vital relevancia que se pueda negociar, o sea, que los sindicatos interempresa puedan negociar. Ya estamos hablando desde la faz colectiva de los derechos y que los requerimientos que ha puesto la derecha acá el Tribunal Constitucional son vistos desde solo una perspectiva individual.
la constitucionalidad se debe resolver desde la perspectiva colectiva y no individual de estos derechos, porque incluso aplicando la Constitución vigente hecha en dictadura, estos iguales son derechos, en este caso, constitucionales. Ahora, actualmente lo que es, y como mencionaba en relación a los convenios internacionales de la OIT, la negociación interempresa y la titularidad sindical están reconocidas por los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Lo que es la extensión de beneficios no es inconstitucional porque son pactos propios de una relación colectiva laboral. Lo que es inconstitucional para nosotros es que los beneficios de un contrato colectivo se extiendan unilateralmente por el empleador, lo que ocurre actualmente en la práctica, sin reclamo alguno por los recurrentes, así como también los grupos negociadores y que constituyen una práctica antisindical. Es lo que pasa normalmente en el sector donde nosotros, o del sector que yo represento ya, donde evidentemente la empresa ocupa como un palo blanco a lo que estos son estos grupos negociadores, que son trabajadores de alguna forma más directo de ellos, de la empresa misma, y en el cual se forma este grupo negociador con el objetivo de poder negociar estos acuerdos o estos contratos colectivos que nunca son negociados realmente, sino que son realmente impuestos por las empresas, y lo que hace de alguna forma luego es extender lo que es los beneficios para que los trabajadores, que en este caso puedan negociar entrando después a la empresa, no lo puedan hacer, porque evidentemente cuando entran a la empresa se le extienden unos beneficios que no son reales aspiraciones que tienen los trabajadores en general. Ya que estas negociaciones se hacen en 4 países exactamente y dejan una gran cantidad de trabajadores sin el derecho a negociar. Ahora, evidentemente, dentro de lo que mencionábamos anteriormente, lo que es la titularidad sindical, lo que es la extensión de los beneficios y lo que es, en este caso, que los sindicatos interempresa tengan derecho a la negociación, son evidentemente avances en los derechos de los trabajadores, que es lo que no tienen actualmente. Eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Como lo habíamos señalado, vamos a hacer un alto de 10 minutos y continuamos. Expone por el Colegio de Periodistas Javier Olivares, luego la Sociedad Nacional de Agricultura, Enrique Munita por el Centro de Derecho del Trabajo y Julio Palavicini por la Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores de Chile. Con eso partiríamos.